Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario, jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santa Clara de Assisi, virgen y también fundadora de las Clarisas. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículos 1 al 12. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro, y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel, que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir, y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 77, y el responsorio es: perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco mal hecho. En sus colinas le encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 18, versículos 21 al capítulo 19, versículo 1.
En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo de Santa Clara de Assisi, memoria de quien celebramos hoy día. Clara nace en el año 1194 en Assisi, Italia. Según dice la leyenda, Clara fue conmovida mucho por la predicación de San Francisco de Asís. En el año 1212, a la edad de 18 años, sus padres decidieron casar a Clara con un hombre muy rico, pero ella huye de casa y va y busca refugio en la comunidad de San Francisco, quien la recibió como monja. Clara vivió primero en un convento benedictino y después con una comunidad de mujeres penitentes, a la cual se le unieron también su madre y 2 de sus hermanas. Algo impresionante. Después, esta comunidad de Clara, que Clara había fundado, se ubican en la iglesia de San Damiano, que San Francisco había restaurado en respuesta a la visión que había tenido, donde Jesús le dice que restaure su iglesia, y San Francisco de Asís pensó que se refería a la iglesia que estaba destruida de San Damiano. Pues es ahí donde se ubica la comunidad de Clara, que después toman el nombre de las Damas Pobres. Vivían una regla de comunidad bastante exigente o excesiva en la pobreza y en la austeridad. Clara sufrió mucho a consecuencia de que obispos y papas trataban de forjar la comunidad de ella y meterlas en una regla benedictina, pero el carisma y
la comunidad que vivía en ellas, pues era una pobreza más excesiva y más austera que aún que las benedictinas mismas. Bueno, a Dios le damos gracias por ese testimonio de Santa Clara de Asís, que, movida por el ejemplo de San Francisco de Asís, pues formaron esta comunidad y también vivieron el carisma de la pobreza como un testimonio de fidelidad al llamado de Dios. En la vejez y particularmente en los últimos años de San Francisco, Clara cuidó de él antes de que él muriera. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura que viene del profeta Ezequiel, y aquí tenemos una acción profética por parte del profeta Ezequiel, lo cual Dios le dice que haga una pantomima, o sea, que actúe lo que está por acontecer al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Ezequiel va a actuar como pantomima lo que sucederá. Y es algo interesante de imaginar, ¿no? De que lo que Dios le pide a Ezequiel que haga, de cómo Ezequiel, pues, hace la mima de lo que Dios le pide. Y podemos imaginar quizás cómo la gente de su pueblo lo ha de haber visto, ¿no? Que este hombre está loco haciendo un agujero en la pared y cargando sus cosas, ¿no? Pues esto es lo que Dios le pide como una acción profética de lo que ha de acontecer para el pueblo de Judá y particularmente para la ciudad de Jerusalén. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre. Este título, Hijo de hombre, hace referencia a la humanidad, o sea, al ser humano que es Ezequiel como profeta. Este es el título que Jesús utiliza más comúnmente en los evangelios como autoidentificación, lo cual nos dice que Jesús está profundamente identificado con la humanidad. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, está plenamente identificado con la humanidad, se hace uno con nosotros para compartir la totalidad de nuestra humanidad, para que en Él y por medio de Él nosotros lleguemos a compartir su divinidad. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para no ver, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Estas palabras ya las hemos encontrado en el profeta Isaías, y son también palabras que Jesús mismo proclama en los evangelios acerca del pueblo de Israel mismo, que no lo recibe, que no lo acepta, que lo rechaza y a últimas lo condenará. Ahora pues, le dice Dios: Hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Así que esta acción profética que Dios le pide a Ezequiel que haga es algo que manifestará lo que Dios está comunicando y que el profeta Ezequiel tendrá que actuar como mima, o sea, una pantomima, y la acción física de lo que Ezequiel está haciendo, pues es el mensaje mismo que después se nos explicará cuál es el significado. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí. Hemos de recordar que las casas en aquel entonces eran de lodo, así que Ezequiel hace un agujero en la pared de lodo. Y uno puede imaginar que fácilmente, pues, aún con la mano misma o quizás con un palo, pues ese agujero se puede hacer en una pared de lodo. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Así que esta profecía de Ezequiel va en reacción
a la rebeldía del reino de Judá, del pueblo de Judá. Ya recordamos que el reino del norte, el reino de Israel, ya ha desaparecido, fue conquistado y fue desaparecido por el imperio de Asiria. Ahora el imperio que reina en el Medio Oriente es el imperio de Babilonia, que un poco más adelante pues también conquistará a Judá y destruirá la ciudad de Jerusalén y también destruirá el templo en Jerusalén y se llevará a la gran mayoría al exilio. Y es en torno a estos eventos que sucederán que esta profecía es dada por Dios por medio del profeta Ezequiel. Después dice la lectura: hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro ante la vista de todos. Yo creo que no es muy difícil poder imaginar la sorpresa y quizás las caras confusas de la gente al ver a Ezequiel hacer y actuar en pantomima estas acciones que Dios le había mandado hacer como mensaje profético. Ahora viene el significado de esta pantomima. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales. Ahora viene el significado de la pantomima que Ezequiel había hecho. Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel. El príncipe en realidad es el rey Sedequías, que había sido puesto por Babilonia después de la primera conquista de Judá. Y este rey que Babilonia, o el rey Nabucodonosor, había instalado como un títere de él, pues a últimas se rebela contra Babilonia y contra Nabucodonosor, y es a causa de esa rebeldía que después Babilonia viene y sitea a la ciudad de Jerusalén, la destruye prácticamente y también quema y destruye el templo en Jerusalén y se lleva al exilio, o sea, deporta a la gran mayoría de la población, dejando un resto solamente en quien Dios después pondrá la esperanza de una renovación religiosa del pueblo de Israel. Pues bien, esto dice el Señor, estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. O sea, esta señal es la pantomima que Ezequiel había hecho. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, o sea, el rey Sedequías, con sus cosas al hombro, saldrá a la oscuridad. Y años más adelante, pues sí, el rey Sedequías, tratando de huir de los babilonios que están sitiando la ciudad de Jerusalén, pues trata de huir por un agujero que hicieron en una de las paredes de las defensas de la ciudad, y es capturado él y sus dos hijos. Son llevados a Babilonia, donde a los dos hijos del rey Sedequías los matan en su presencia y al rey Sedequías le sacan los ojos, ¿no? Lo cual también puede hacer referencia a lo que la pantomima de Ezequiel, donde se cubre los ojos para no ver. También hace referencia a la ceguez, o sea, al endurecimiento del corazón, al cerrar los ojos y los oídos para no prestar atención a Dios. Esto es parte de la rebeldía que trae consecuencias de lo que ahora Dios está profetizando que se llevará a cabo, que acontecerá. Pero no porque Dios lo manda como castigo, sino que toda acción tiene consecuencias. Este es el mensaje central, ¿no? De que
toda acción tiene consecuencias, y la rebeldía de Israel, el rechazo de Dios del pueblo de Judá, pues tiene consecuencias en lo que les acontecerá. Y esto para nosotros pues también debe de ser un mensaje, ¿no? De que toda acción tiene consecuencias, y cuando nosotros también cerramos los ojos, cerramos los oídos, cerramos nuestro corazón a la iniciativa del Dios que constantemente viene a nosotros, pues también esto tiene consecuencias. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde el tema es la reconciliación o el perdón. Ya previo a este Evangelio, Jesús les ha hablado de cómo se tienen que tratar en comunidad, cómo deben de buscar la reconciliación, de que si hay un problema entre hermanos, de que vaya y hable personalmente con el hermano, y si se arreglan, si se reconcilian, pues se ha ganado el hermano. Si no se pueden arreglar entre ellos privadamente, pues que lleve a 1 o 2 testigos para que se trate el asunto, y así en presencia de 1 o 2 testigos se aclaren las cosas. El punto importante es buscando la reconciliación. Y si aún así el que insultó rehúsa o rechaza la reconciliación o aceptar las consecuencias de sus acciones, pues entonces que se lleve a la comunidad. Y si aún esto no resuelve, pues entonces que esa persona, ese hermano, esa hermana, sea excluida de la comunidad. Eso es lo que viene antes de este evangelio. Y en medio de esa enseñanza sobre la reconciliación y el evangelio de hoy, vienen unas palabras de Jesús en torno a la oración, donde 2 se reúnen y se ponen de acuerdo en pedirle a Dios, Dios les concederá lo que le pidan, y donde 2 o 3 se reúnen, ahí Jesús está presente, ¿no? Así que también es una enseñanza que impacta el cómo hemos de entender la búsqueda de la reconciliación, pues es la actitud no solamente de hermandad, y la actitud de que Dios está entre nosotros, y que como comunidad, como hermandad, siempre hemos de buscar la voluntad de Dios, o sea, a lo que somos llamados, ¿no? Y este es el punto importante de la oración, que tiene que llevarnos a buscar, a asimilar y a practicar, y a poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, en la comunidad. Y aquí, ahora el Evangelio de hoy nos presenta a Pedro, que después de esas enseñanzas sobre la reconciliación dentro de la comunidad y de la necesidad de la oración, Pedro viene y le hace esta pregunta a Jesús. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es una enseñanza aún para nosotros hoy en día ridícula. O sea, de que Jesús nos está diciendo de que el perdón no tiene límites. En tiempos de Jesús, el perdonar, el ser compasivo y misericordioso, era algo que se le atribuía solamente a Dios. Pero para el ser humano, para el hombre, el perdonar y ser compasivo y misericordioso era visto como una debilidad. Para Jesús, no. Todo lo contrario. Jesús en los evangelios nos pide que imitemos a Dios en el perdón, en la compasión, en la misericordia. O sea, que nos asemejemos a Él, lo cual es un ideal impresionante, ¿no? Así que Jesús nos está pidiendo en esta respuesta a Pedro que imitemos la compasión y la misericordia de Dios, que no tiene fin. Ahora, en el tiempo de Jesús, lo que sí era sagrado, impresionantemente, lo que sí era sagrado era el derecho a la venganza. O sea, si alguien te ha insultado, tú tienes el derecho de vengarte de ese insulto. Si alguien te ha golpeado, tú tienes derecho
a vengarte por ese golpe. Si sangre se ha derramado, tú tienes el derecho sagrado de vengar esa sangre. Si alguien ha matado a alguien en tu familia, tú tienes el derecho y la responsabilidad sagrada de vengar esa sangre, esa vida que fue tomada, ¿no? Y es curioso de que la venganza en aquellos tiempos era visto como algo sagrado. Pero para Jesús, ese acto que es sagrado en la venganza, lo pone de cabeza, lo invierte. Dice, no es la venganza lo que debe de ser sagrado, sino la compasión, la misericordia. Y es ahí donde viene esta enseñanza de Jesús, que aún para nosotros hoy en día, pues, nos repela, nos causa una reacción fuerte de decir, bueno, ¿y cuántas veces hemos de perdonar, no? Aquí hemos de distinguir la actitud de alguien que comete una ofensa y que no tiene ni la intención de buscar ni el perdón ni la reconciliación, lo cual es muy diferente a la persona que reconoce lo que ha hecho y que busca el perdón y la reconciliación, que es una actitud muy diferente. Y para este segundo tipo de actitud, que busca el perdón y la reconciliación, no hay límites, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, entonces, y si una persona abusa constantemente de esto, de que comete lo mismo y se arrepiente y sí busca reconciliación, pero lo sigue repitiendo, ¿no? Bueno, la pregunta para nosotros entonces sería, ¿cuántas veces quieres tú que Dios te perdone aun cuando cometes la misma ofensa? Y tienes el conocimiento, tienes la conciencia de que la has regado, de que has ofendido tanto a Dios como al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y deseas cambiar, pero que aún te falta ese algo, ese no sé qué, que no hace posible ese paso hacia la conversión, hacia la transformación. Y cuando tú te encuentras en esta situación, ¿no deseas que Dios te perdone? ¿No deseas que Dios te reconcilie? ¿No deseas que Dios te ayude? Bueno, si tú tienes este deseo para ti mismo, ¿por qué no lo vas a tener para con el prójimo? Y es aquí donde entra esta parábola, ¿no? Para la persona, para el hombre, para la mujer, para el hermano o la hermana que ha vivido el perdón, la compasión y la misericordia de Dios, ¿cómo después vas a andar buscando los límites de lo que tú puedes perdonar o no perdonar al prójimo? O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara tú después vas a andar buscando los límites hasta donde tú puedes perdonar después de que tú has vivido en carne propia el perdón, la compasión, la misericordia de Dios contigo, ¿no? Y es a esto a donde va la parábola que Jesús ahora, en respuesta a la pregunta de Pedro, nos da. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Aquí el punto central es la diferencia entre la inmensa cantidad que el rey en esta parábola le perdona, que hace referencia a nuestra deuda en relación a Dios, que es una miseria comparado a las deudas entre nosotros. Como no tenía con qué pagar al Señor, mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda, lo cual eran unas acciones muy comunes para pagar deudas, ¿no? O sea, que fueran vendidos a la esclavitud hasta que pagaran, hasta que saldaran la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplica diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El siervo, que le debe una cantidad inmensa al rey, simplemente pide tiempo, paciencia, y la gran sorpresa de que no solamente le da el tiempo, sino que le perdona la deuda. Ahora, lo más triste es de que este gran deudor no reconoce, no aprecia lo que el rey ha hecho con él. Le ha perdonado, aun cuando él no le pidió que le perdonara su deuda. O sea, él no aprecia, y quizás este gran deudor piensa que se ha salido con la suya, que ha engañado al rey, ¿no? O sea, ha recibido una tremenda gracia, un tremendo don en sus manos, y no lo aprecia.
Y es esta la actitud que Jesús está rechazando de alguien que no reconoce lo que ha recibido y que no está dispuesto a hacer con otros lo que Dios ha hecho con él o con ella mismo. Dice Jesús, pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Aquí está el contraste de la deuda en relación a Dios y la deuda en relación entre nosotros. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. Aquí la parábola utiliza las mismas palabras que el gran deudor utiliza con su señor. El otro que le debe tampoco la utiliza con él. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Después, la reacción de los compañeros que vieron toda esta escena, que vieron la escena de cómo el rey le perdonó la deuda y ahora lo que éste ha hecho con su compañero que no le perdonó la miseria que le debía. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Nuevamente, cuando uno no aprecia, cuando uno verdaderamente no vive en carne propia ese perdón, esa reconciliación que Dios nos da en Jesucristo, pues no podemos ofrecerlo a otros. Por eso la gran necesidad de vivir en carne propia el amor de Dios, el perdón de Dios, la sanación de Dios, la reconciliación de Dios, para poder expresar, estrechar eso mismo que Dios ha hecho con nosotros al prójimo. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. O sea, si tú has vivido el perdón, la compasión, misericordia de Dios, ¿cómo vas a andar buscando los límites de lo que tú eres llamado a hacer con el prójimo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.